Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se aberran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Qué onda, querido Carlitos? ¿Cómo estás? Bien, Joaquín. Bien. Bien, medio ¿Medio psicodélico hoy. Sí, te veo. ¿Cómo ves? Sí. Parece que le pegué al LSD. Mira, de nuevo, Carlitos, estás proyectando un lenguaje de hombre mayor. ¿Sí? Pues no soy Boy Scout, No, Joaquín. pero porque los chavos no saben lo que es psicodélico, Ni LSD. ni el LSD. Pero sí saben lo que es fentanilo y Sí, entrarle a los psicotrópicos. Sí, y el PEX y todo, sí. Pero No, pero esta corbata es como esas se hipiosa, llaman ¿no? Paisleys, Paisley. esas figuras. Ah, ¿tiene nombre? Sí, claro. Digo, pues Carlitos, pues Fíjate, y a ojo parece oro bordado, mira. sí. Con las manos de la 4T. Porque a veces que ven oro llora. ¡Ey, sobres! Es oro llora. Fíjate que empezaron una investigación, varias investigaciones del gobierno de Estados Unidos sobre el contrabando de combustible de allá para acá Sí. y el huachicoleo, pero están muy centrados ahora en el tema del contrabando del diésel. Sí, con esos cargamentos Bueno, de los dos lados del Sí. norte de México, ¿no? Sí. Tanto en... el Pacífico como en Sí. el Golfo. Bueno, la Fiscalía tiene asegurado, Carlos, un buquetanque de bandera de Singapur de 6 millones de litros. De ahí lo tienen, en Altamira, asegurado, que es donde agarraron los más recientes 10 millones de litros de combustible. Entonces, la investigación que también está haciendo la Fiscalía General de la República va en el sentido de que, como siempre, ¿no? Pues, si las drogas salen de México, si hay quien abre la puerta para que salgan, allá en Estados Unidos hay quien abre la puerta para que entren y las Sí, claro, consuman, ¿sí? claro. En el caso del contrabando del diésel a México, pues si allí hay una puerta que abre para que salga, ¿sí? Pues aquí hay otro que abre la puerta para que entre. Sobre todo es contrabando indocumentado, porque sí tienen permisos, pero como estos que agarraron venían documentados como aditivos. Pero se arregla eso con agencias aduanales chuecas, ¿no? No, se arregla con agencias aduanales, Y con el jefe de puerto. con el jefe de puerto, con las autoridades de aduanas, con toda autoridad que tenga que ver con los transportistas, Carlitos, que tienen que mover 10 millones de litros. Y si calculas que en cada tanque de esos de los transportistas caben entre 20,000 y 30,000, depende del tanque, y estás hablando estás hablando de 10 millones de litros, eso también está, Carlos, en el negocio, en la complicidad. Y luego tiene que haber alguien muy arriba de la política, Carlos, que es el que están buscando, sobre todo los estadounidenses, que dé la protección, que diga quién sí
y que diga quién no. Y el resto para a Cámbaro. Pero López Obrador decía que acabó hasta con el huachicol caminero. No, hombre, a ver, los reportes de Pemex están dando a conocer, los informes, que el robo de combustibles está en el punto más alto desde que se hizo el primer pinchazo. Son de los cuentos de López Obrador como el mejor sistema de salud del mundo. Qué mentiroso, cabrón. Sí, que no iba a intervenir en los poderes judiciales, en sus decisiones, que no iba a ser ni halcón ni paloma. Eso lo dijo el día que le entregan el certificado, vamos a decir, de presidente electo de México. Ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y dijo, también se los ofrezco a ustedes, los integrantes de los organismos autónomos. Y acabó con los dos. Con el Poder Judicial y con los organismos autónomos. Pero empezó chingándose a casi 500,000 de niños de las estancias infantiles, ¿te sí, acuerdas? que porque había corrupción, entonces la cerró. Y que iba a acabar con la corrupción. Bueno, no. ¿Cuántas veces sacó el mocudo pañuelito blanco ese del fin de la corrupción? Y su billetito de pinches 200 pesos. Pues sí, pues nunca gastó nada, Carlos. No gastó un peso en 5 años, 10 meses de gobierno. ¿En qué gastó? En tamales de chipilín. Tampoco. Ni eso, ¿verdad? Ni eso, porque esa alimentación está incluida. Hasta los calzones, Joaquín. Todo. No sé si la ropa. No, pero, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Bueno. Incluye todo. Si no gastan en nada. Un presidente no gasta en nada. En nada de lo que gasta usted. ¿Por qué? Porque, mire, no paga luz, no paga teléfono, no paga celular, no paga wifi, no paga servicio, no paga mercado, no paga comida, no paga lavandería, no paga gasolina, no paga choferes, Renta, no paga predial. coches. Es que ahí voy con todo esto, ¿sí? Renta o predial en su caso, mantenimiento, no pagan nada, transportes, aviones, trenes, vehículos, nada. ¿Seguridad? Bueno, tampoco. No, es que a ver, lo cuidaba el pueblo bueno. Sí. Y el ejército, claro, ¿no? Sí. El pueblo bueno al que sale tanto a saludar allá en Palenque, ¿no? Sí. Bueno, entonces, claro que vivió con 200 pesos. Sus hijos no. No, la pasan. No, ¿sí? La pasan mejor. Sus hijos no. Y que con un par de zapatos. Otra mentira de López Obrador. Por supuesto que tenía más de un par de zapatos. ¿Sí? Sí, que con un par de zapatos bastaba, decía, para que los mexicanos no fuéramos aspiracionistas. Sí. O sea, todo esto es una mentira. Con esa es lógica, otra mentira. ¿Cuánto pensará que puede soportar un calzón? No sé, Carlitos, carajo. Bueno, no sé, me hace pensar, porque si se trata de que con no, uno basta, pues, o con suerte en las noches darles una lavadita, no que sé, se Carlitos, seque. pero yo no me saques así, te estoy hablando de cosas serias, digo, además no Oye, es... yo también. No, Carlos. Es que eso de que un solo par de zapatos parece un chiste cruel. ¡Qué demagogia! ¡Qué tontería! Qué mentiroso, Carlos. Ya deja de que... La demagogia, no. Qué de mentiras. Una tras otra. Que cuando él llegara a la presidencia iban a caer a la mitad de los homicidios, ¿sí? Llegaron, según el último ajuste, estaban en 199.621 y llegaron a 199.670. Falta que en octubre el INE haga el ajuste. El INE no, el INEGI. Perdón, el INEGI, tienes razón. ¿Sí? Y de paso, cuando habló del respeto, controló al INE, Carlos. Controló al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate cómo fue caminando en el control y destrucción de instituciones. Se hace del INE. Se hace del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde estuvo siempre con 2 vacantes. Y nunca quiso nombrar a los 2 ministros. ¿Por qué? Porque como estaba, los decía, los controlaba.
El INE, todo lo que hizo, ¿para qué? Para poner al frente del INE a alguien suyo. Y a partir de ahí lograr lo que, la trampa que hizo Carlos, hacerse con una pequeña minoría de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pues, ¿cómo fue? Pues Morena tuvo 54% de los votos y tiene el 75% de los diputados. De los escaños. Sí, de los diputados, sí. Con eso hacen su mayoría calificada. No tenía la mayoría calificada en el Senado. ¿Qué hizo? Se jaló a 2 del PRD, a uno de Movimiento Ciudadano. El día que se vota la reforma del Poder Judicial, le ordena que no vaya a la sesión. Sí, y el otro dijo que estaba viendo algo de su papá. Sí, en que lo habían Campeche, detenido, sí, quién sabe que era dónde. mentira. Y se consiguen a un Judas para darle el voto 86 y así hacerse de la mayoría calificada. Y comprado cómo? Anulando las órdenes de aprehensión En su contra. por corrupción. Sí. Así es. Entonces, ya con todo eso, se permite desaparecer a los organismos independientes. ¿Por qué? Porque él quería. Que dijo que iba a respetar y que no iba a tocar y no se iba a meter con ellos. ¿Sí? El Poder Judicial y todas las reformas que se les puedan ocurrir, Carlos, en el desmantelamiento de un Estado democrático. Pues es lo que yo he llamado el verdadero golpe de Estado técnico. Él decía que a través del Tribunal Electoral, la oposición, que él describía como la derecha, los traidores a la patria, los corruptos, le pensaban dar un golpe de Estado técnico a través del Tribunal Electoral en las elecciones del 21, la presidencial. La intermedia. ¿O la intermedia? Ah, de 21 fue la intermedia, sí. Y resulta que el golpe lo dio él. Fíjate, golpista. Con razón se identificaba con Nicolás Maduro, que a su vez es un engendro, ¿te acuerdas de Hugo Chávez? Sí, un claro, golpista. Claro, y jamás emitió una crítica a Daniel Ortega, que es el... Nicaragua se ha convertido en el Corea del Norte de América Latina. Kim Il-sung, él y su mujer, que dominan todo, Carlos. Eso sí, se metió con Perú, ¿te acuerdas? Cuando A Panamá quiso enviar a quién sabe a quién de Sor Juana embajador y se Martínez. lo No, rechazaron. Sor Juana no, a No, la otra, la animadora del Zócalo. Jesusa Rodríguez, sí, la que nos mentaba la madre en el Zócalo. Sí, en los mítines de López Obrador. Bueno, si se lamentó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador siendo candidato no dijo nada para... Sí, imagínense a nosotros. Siendo candidato y estando ahí presente. Ah, fue en el claro, Zócalo. estando ahí en el templete. Entonces, digo, yo, el saldo de López Obrador, que sale a decir su hijo que es el mejor presidente del mundo. Mi papi es el mejor presidente de México. Su hijo, que en la familia le dicen Andy, Sí, y ahora sale con la estupidez de que no me digan Andy, yo soy Andrés Manuel. sí, y habla de los periódicos y que... Che, déjame buscar, Carlitos, sí, lo que dijo Andy. Andy. Perdón, Andrés Manuel Jr., o tampoco puedo decir. ¿Sí? No, fíjate, si le dices Andrés Manuel Jr., quizás pudiera interpretarse una carga de befa o de mofa, pero decirle a Andy, pues como tú Así y le bueno, mi mamá primero, y luego tú, me dicen Carlitos, Pues sí. y no me encabrono, no Sí. me molesto, no me ofende. Sí, mira. Y este muchacho tardío, No, porque sí, ya está sí. lagartón, el afecto, la buena onda le causa urticaria. Mira, sí, mira lo que dice. Vamos a escucharlo. ¿Por qué no salgo a medios a aclarar esto? Primero porque creo que los medios ya están muy
quemados. Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto, a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso, Claro. quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Lo mismo hicieron en Durango. En Durango no quisieron mencionar en ningún medio de comunicación local Moreira, Alito. Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá, ¿no?, dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Yo soy el secretario de organización de Morena. ¿Qué tal? ¿Sí? Quiero que... Oye, y él, que no quiere que le digan Andy porque supondrá que es un apodo. No, pues es una especie de diminutivo. A su papá de le dice Andrés. Andy. Bueno. Él sí, como acabamos de escuchar, al señor Alejandro Moreno, es Alejandro Moreno, ¿no? El dirigente del PRI. Sí. Le dice Alito. Bueno, todo Que ese sí es apodo. No, y además lo que le decían a Agustín Cárcel de gordo, y eso sí era ofensivo, porque era con la intención Y a de Calderón, ofender. el presidente Borolas. Sí. Con la... Y a Ricardo Anaya Canallín. Sí, así es. Eso sí es para ofender. Pero no le digas Andy. Y luego tiene un hermano menor, pues el cuarto, entiendo, hijo de López Obrador, que no recuerdo cómo se llama. Jesús Ernesto. Jesús Ernesto. Jesús por Jesucristo y el Che Guevara. Exactamente. Y qué bien se la pasa parece Los Cabos, Sí, ¿no? y ya es mayor de edad, o sea que pues ya. Pero pues ahí no aplica eso de solo unos un par de zapatos al año. No, esos son tenis. Sí. Sí, Puede ser su coartada, ¿verdad? No son zapatos, son tenis. Sí, de los otros también. ¿Qué tal lo que dice? Sí. Quiere que le llamen a Andrés Manuel. Dice, yo no quiero, digo, el tonito así, yo no quiero que me digan Andy, que me digan Andrés Manuel. Yo le pregunto, oye Andy, ¿ya lo hablaste con tu papá? ¿Eso que dice Andy? Sí. Sí, y con tus amigos en las llamadas telefónicas de algunas conversaciones que se han presentado como negociaciones, sus amigos le dicen, oye Andy, o Andy dijo, o Andy ya arregló, o Andy ya resolvió, o Andy ya habló con ellos. Ninguno dice Andrés Manuel. Pero fíjate, al mismo tiempo, este Andy corrobora que el amor es ciego, y entiendo el amor filial que le tiene a su progenitor. No, está bien, en eso yo pero, de acuerdo. Pero sí. La ceguera, ¿en qué la detecto? En que según él, López Obrador ha sido el mejor presidente en la historia del mundo, de México. ¿Qué desmesura? Y que sufrió más ataques que Madero. ¿Cómo ves? Bueno, pues entonces... Sobre todo en la época de Madero, cómo funcionaban las redes sociales, ¿verdad? No, sí. Digo, ya no quiero que me digan Andy, ya escuchamos, ¿no? Que me digan Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque lo hace menos. Y esta impresión le molesta en el ámbito político. Y dice ¿Qué busca con esto? Dice que, perdóname, pero dice que llamarse Andrés Manuel es el legado que le dejó su padre. No, que le deje un pedazo de la finca como legado, No, pues que le deje. La finca ya la tiene a nombre de los hijos. ¿Sí? Sí, eso es un bueno, pues eso es una sesión. legado, pero Sí, digamos el nombre de un hijo no es propiamente un legado, pues es pero él está hablando de política, Carlos. No, pero sí. Él se refiere a su nombre y dice que decirle Andy es demeritar, es quitarme ese legado, quitarme ese nombre. No, nadie se lo quita.
Además, por simplificación, y tú sabes que eso está permitido en el mundo, por lo que puedes decir con pocas palabras, ya no dices partido revolucionario institucional. A su propio padre lo identificaban sus huestes o sus devotos no por el López, sino por el segundo apellido de Obrador. Y por AMLO. Y por AMLO. O le ponían el apodo Peje Lagarto. Hubo otros. Y él decía, puedo ser peje, pero no lagarto. Sí. Mira, así dijo. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. Se ve que no tiene la menor idea de lo que es la historia mexicana. Bueno, sigue. Llamarme Andy es demeritar eso. Es quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Pues ¿cuándo le dijeron a Andy Andrés Manuel? Nunca, Carlos. Ay. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son el mío. ¿Sí? Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy López. Tú has venido afirmando que su lema de campaña por la presidencia de la República ya está hecho. Pues claro, por eso se quiere cambiar Andrés Manuel. Vota por Andrés, ¿Cómo dirá el lema? Vota por Andrés Manuel, no vota por Andy. Imagínate la marca, Carlos, digo, entre los suyos, vota por Andrés Manuel. Además, en eso de demeritar la imagen, ¿qué te parece que a su papá lo vendían como muñeco de trapo? Y era feliz. Era feliz. Nos presentaba ahí en la mañanera y todo. Pero esto es el pedir que no le llamen Andy y que le llamen Andrés Manuel López Obrador es como pedir, síganme llamando Andy. Mira, hay una historia a uno que le hacían el canica, que le chocaba como ahora Andy, ¿no? Decía, no me digas canica. Ya, gente canica, que no sé qué. No me digan canica, no me gusta que me digan canica. Yo tengo mi propio nombre, Andrés Manuel. No, yo tengo mi propio nombre, ¿sí? Ah, canica, ya. Le chocaba, no podía. Y entonces, un día, su cuate se empieza, van juntos y hay un terreno pantanoso y se empieza a hundir. Dice, canica, ayúdame, que no me digas canica. Canica, ayúdame, por favor, me voy a morir. Que no me digas canica y te salvo. Canica, carajo, ayúdame, somos amigos. ¿No? Y se va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y cuando ya nomás le queda la mano, le hace así. Canica. Bueno, pero ahí... Y el otro le decían piojo, ¿sí? No me digas piojo, no me digas piojo. Y se está hundiendo también. Y cuando ya solo quedan las manos fuera, le hace. ¿Sí? Pues así le va a pasar a Andy. Pues es lo sí. mismo. Sí, pero fíjate, en el caso de Canica y del Piojo, pues es evidente que son apodos. Sí. Pero el de Andy, pues es un diminutivo. Pero a ver, yo Carlos, diría inclusive cariñoso. Cariñoso. Además, que además repito, se lo dan en su propia familia. Su papá era Andy, siempre ha sido Andy. No, porque eso afecta el legado del mejor presidente del mundo, o de México, el mejor presidente. Pues. Entonces, Oye, disminúyeme. Carlitos. Ay, gracias, Joaquín. Así me decía mi mamá. Carlitos, sí, Carlitos. yo sí te digo. Y pues, espero que no me salgas ahora con esta que no te diga yo Carlitos, No. porque te estoy ofendiendo, no sé qué. Puedes decirme lo que quieras. No. Sobre todo si es, como es evidente, pues no sé, una especie de sinónimo abreviado de la palabra Andrés. Qué mamón, oye, qué mamón. Mira, Y además se lo dice a la presidenta de Morena, a Luisa María delante, Alcalde. sí, les dice a todos los morenistas. ¿Por qué? Porque estaba tratando de zafarse del desastre que fue para Morena. La elección. La municipal en Durango y en Veracruz, las municipales, y la participación, Carlos, la participación casi del
11% de 1 de cada 10 mexicanos Sí. en la elección judicial. En Por el un mejor lado. de los casos, como 10 millones dieron su voto, porque los otros casi 3 millones están anulados o los anularon los Ah, por sea. votantes. Y 10 millones, por cierto, que se comprometió Andy a reclutar para el partido. Sí, 10 millones, sí. Pues deben haber sido los reclutados los que participaron en la elección judicial, No sé. si es que él supo reclutar. No, porque él estaba en Durango. Él Sí, se- para hacer... Se acuarteló en Durango, en la capital de Durango, que aseguró que la iba a recuperar. Y digo, pues ¿cómo la va a recuperar si no la gobierna Morena? Digo, nunca la había gobernado Morena. No, la ganó el PRI. Pero ahora ya gobernamos más Más gente. gente. Pues sí, pero pues esto es de gente o de espacios políticos o es de entidades municipales. En fin, Carlos, se trata de sacársela como sea, pero no me digas Sandy, ¿eh? A mí sí no me digas Sandy, ¿eh? No, a ti... No, Joaquín, ya no me digas cómo no. vas a decir. Nada más con que no me digas así ya no hay problema. ¿Y si te digo Joaco? ¿Puedo? Tú me puedes decir como quieras, No, yo Carlitos, te claro digo que sí. Joaquín. Oye, pero en esta semana hemos visto cosas muy fuertes. Yo creo que lo que dijo la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, esta Christy Noem. Noem, sobre Claudia Sheinbaum, es sin duda una majadería y una calumnia, porque Claudia Sheinbaum siempre ha sostenido que qué bueno que haya libertad para expresarse, pero sin violencia. Eso lo ha subrayado. Siempre, eso sí Morena lo ha manejado mucho. Desde que decían, el plantón en la ciudad, Sí. de no quebramos ni un vidrio, no, una no ventana. rompimos ni una ventana. Sí, sí, sí. El caso es que creo entender, y eso publiqué ayer en Milenio, que lo que pasa es que la señora esta, secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump, se le cruzaron los cables. No, estaba ahí en el despacho oval. Sí, pero quiero decir que confundió los llamados que sí ha dicho que piensa hacer Claudia Sheinbaum si se impone un impuesto a las remesas en Estados Unidos, de llamar a la gente a la movilización, y lo ha repetido de manera insistente cuando menos 4 o 5 veces. Y eso, dice la funcionaria esta trumpiana, que son llamados a las manifestaciones violentas. A la violencia. Eso es calumnioso. Pero por otro lado, yo también digo, ¿y qué caso tiene, por la razón que sea, pero en este caso Claudia Sheinbaum habla del impuesto probable a las remesas? No, ya está. Sí, pero de que no lo aumenten más allá del 3%. No, ya viste que Gerardo Fernández Noroña hizo favor de subirlo del 3,5 al 5 por andarse madreando a un senador. Sí, sí, sí. Sí, el senador, sí, porque no está hablando Fernández Noroña, está hablando el presidente del Senado de México, así lo toma. ¿Qué tal que el presidente del Senado de Estados Unidos hablara de México como este Noroña habla de Estados Unidos? ¿Qué diríamos aquí? Otra. No, estaremos envueltos en la bandera. Sí, y enciéndela. Pero fíjate, Pero aquí no, porque ya la presidenta ya le puso un estate quieto, Carlitos. Hay que serenarse, hay que tener la es cabeza lo que yo estoy fría. haciendo, porque ¿Sí? me cortaste la inspiración, yo estaba diciendo algo. No, sí, pero continúa. Digo, tú a diferencia de aquel, sí puede recuperar la frase, la coma que la dejaste. Sí. En la cláusula parentética entre guiones y Así paréntesis, yo vuelvo a retomar el hilo. Exactamente, porque aquel, ¿te acuerdas? Se iba y va. Y así pudiera ser que un día de estos, si te portas bien, te cuente el cuento del gallo capón. No, ya me lo has contado. El asunto es que yo le pido a la audiencia, a ti Joaquín, que reflexionen en este punto. Si aumentan el impuesto del 3%
para arriba, pues. Al 5. Al 5, o como dijo el senador aquel gringo, al 15%, a las remesas, dice la presidenta Sheinbaum, llamaré a movilizarnos, o que haya movilizaciones. Y de ahí es donde me pregunto a Chihuahua, en lo que a mí corresponde, ¿me movilizo dónde? ¿En la Ciudad de México, donde vivo? ¿O es cosa de que vayamos los más que podamos a la línea fronteriza y ahí nos movilizamos desde acá y allá nos movemos? Pues me hace pensar cuando la gente hace plantones o protestas frente a la Embajada de Japón o de Italia, aquí en Ciudad de México, que sí, qué chingados ganaron con ir a hacerla de tos allá. Y si el llamado a la movilización a que se refiere la presidenta es para que se movilicen los paisanos en Estados Unidos, pues peor les va a ir si los andan cazando. Además, Carlos, como me hace pensar en la película El planeta de los simios, cuando cazan a humanos, o como cazaban los portugueses en África, a los que traían a América y los vendían de esclavos. Sí, mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Ningún presidente de México, ninguno, ha tenido la capacidad para sacar a esos miles o millones de mexicanos, ahora han salido miles, ¿sí?, a las calles de Estados Unidos para enfrentarse y chocar con la policía. Ninguno ha podido. Y en esto Claudia Sheinbaum no es la excepción. Cuando la secretaria, todo comienza ahí en el despacho Oval, cuando un reportero le pregunta a Trump sobre esto, de las manifestaciones. Pero habla sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum contra las manifestaciones violentas, lo dice el reportero. Sí, y entonces Trump le da así la palabra a la secretaria del Interior, quien condena, usa la palabra condena a la presidenta de México por llamar a las manifestaciones violentas. Fíjense qué mentira. Fíjate que es tan mentira que no esperó, como es su estilo, a la mañanera del día siguiente, sino que de inmediato subió a las redes desmintiéndola. Tenía razón. Y subiendo el video del lunes, esto fue el martes, subiendo el video del lunes, donde ella estaba llamando a la no violencia. Y ha sido enfática. Y ahí sí, pues, ni hablar. La presidenta se chingó a la secretaria esa, que es muy bravucona. Ah, no, le encanta salir con sus metralletas, con los chalecos blindados. Sí, ella es la versión femenina de Elon Musk cuando juega con la motosierra que le regala Milei, el argentino. No, pues es que además estás hablando de puros cuerdos. Elon Musk, Milei, ¿no quieres, a quién más quieres agregar? No sé. Pues a ti, mi rey. Oye, Dime. hay algo que creo que vale la pena comentar. Oye, nada más, déjame agregar algo, por favor. Es que para no salirnos del tema, ¿me dejas agregarlo o no? Voy a abundar en lo que tú dices, Carlitos. Mañana, en el estadio de Inglewood, ahí en Los Ángeles, juega la selección mexicana de fútbol contra la selección de la República Dominicana. A ver cuántos En la mexicanos Copa llegan. América. Sí. A ver cuántos llegan. Y el miércoles, dentro del Mundial de Clubes, juega el Monterrey contra un equipo japonés en el Rose Bowl, en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles. Para esto el martes es el de Monterrey. El miércoles juega la selección mexicana, la misma de la Copa América, de Copa de Oro, perdón, en el estadio Arlington, que está en Dallas, en Texas. Vamos a dejar ahorita fuera lo de Texas. Mañana, dentro de esta crisis, juega la selección mexicana, que tiene más seguidores
en Los Ángeles que en México. Que en México. Por eso van a jugar allá los equipos, los partidos estos moleros que llaman, porque por ejemplo la selección mexicana aquí no llena el Azteca, el Banorte ahora, y allá llena el estadio que sea, y sobre todo en California, en Chicago, en Texas. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ir los mexicanos indocumentados al estadio? No están saliendo de sus casas, Joaquín. ¿Cómo van a gritar durante el partido? ¿Cómo va a estar el esquema de seguridad de la Guardia Nacional, de la Policía de Los Ángeles y, de ser necesario, de los infantes de Marina? Esto es un riesgo muy cañón para mañana. Bueno, y llámalos a movilizaciones. Ahí, digo, O movámonos los que estamos acá en México, movilicémonos. ¿Y qué chingados se gana? Por eso digo que es Por eso. insensata la invocación de las y movilizaciones. lo que yo digo es que es un punto de riesgo. Te voy a dar un dato. Tú sabes que en este momento hay más militares en California que los que tiene Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Sí, lo creo. En California tiene 4.000 guardias nacionales y 700 marines, infantes de marina. Y entre Irán y Siria, perdón, no Afganistán, entre Irak, no Irán, entre Irak y Siria, sí suma 4.200. Allí tiene 4.700. Los marines que por primera vez actúan en suelo estadounidense. Y los va a desplegar en otras capitales importantes, o sea, ciudades importantes, como Chicago, bueno, en Nueva York ya empezaron desde antier. San Francisco, Houston. Vamos a ver, porque esto, Carlos, no ha terminado, ¿eh? Y la corretiza con el gobernador republicano de Texas en distintas localidades, no se diga en Austin o en Houston. A ti te gusta Dallas, ¿no? Pues ahí también. No, yo no voy a Dallas. No, es de Pero mis te ciudades. gusta. No, ¿O te gustaría? Lo que te quiero decir es que Houston es la tercera ciudad más importante de Estados Unidos. De ese tamaño. De ese tamaño, digo, porque si hablamos de Nueva York, Los Ángeles, sí. Chicago, hay más gente en Houston que en Chicago. Entonces, Fíjate. pero hay más, quién sabe dónde habrá más mexicanos, si en Chicago o en Houston. Yo creo que en Houston, ¿sí? ¿Me dejas hacer un ya. paréntesis ya que mencionamos Chicago? Sí. Es una ciudad que yo no conozco. ¿Tú la conoces? Sí. Si vuelves a ir, te sugiero que lleves en previsión traje negro, corbata negra, camisa blanca. ¿Por? ¿Qué tal si llegas la noche que murió Chicago? Ah, ¿qué haces si llegas y muere Chicago? Pues cuando menos guardas el luto respetuosamente. Pero en fin, veo que este tipo de cosas medio te encabrona. No, es que no. O te no. deja pensando, porque es profunda la reflexión. Sí, no, me deja pensando porque como a veces no entiendo. A veces soy de lento aprendizaje. Entonces me quedé pensando, puta, ¿cómo se va a morir Chicago? Pues tengo una serie de hallazgos que un día verás, inclusive traducidos a distintos idiomas, pero ese es otro asunto. Oye, qué lío de la impartición de justicia. Imagínate cómo se va a poner a partir de agosto o septiembre. El 1 de septiembre. Del 1 de septiembre. Si de los, creo que 5 o 6 secuestradores y asesinos de la hijita del profesor Nelson Vargas, en 18 años solo han sentenciado a 1. Y en el caso de la desgracia que sufrió doña Isabel Miranda de Gualas, en que le secuestran y descuartizan a su hijo, pues en esta semana ya liberaron a una de las inculpadas porque dicen que confesó bajo tortura. Y lo cierto es que la confesión dejó de ser, como bien dices tú, la reina de todas las pruebas. Sí. Porque entonces ahí... Era la reina de las pruebas, entonces por eso la tortura y órale. Entonces ahí lo que debe hacer el Poder Judicial es
quitar la parte de su confesión y ver si hay otros indicios y evidencias que confirmen o nieguen la participación de alguien en la comisión de un crimen. Y aquí no, dejaron libre a una mujer que llevaba 19 años y ya sentenciada, por cierto. 78 años. Y en eso, por cierto, doña Isabel llegó a decirlo públicamente, a mí me lo dijo en el asalto a la razón de Milenio, que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, manipulando esta instancia de defensores de oficio del Poder Judicial Federal, estaba bateando en favor de los homicidas. Pero, digo, después de cuánto... Si es cierto que la señora no participó en el crimen, carajo, se pasó 19 años en la cárcel. Dices, pues qué mal está la... Esto es en todo el mundo, ¿eh? Para que resuelva algo la Corte Interamericana, por ejemplo, pasa el doble del tiempo del que aquí pasamos en esto. ¿Y qué te parece la condena ya a 2 de quienes atentaron, sobre todo el que disparó contra la vida del querido Ciro Gómez Leiva? Te felicito, por cierto, Gracias. por la conversación. Qué fuerte, ¿no? Que más que entrevista, doy por sentado que era una entrevista, pero fue una conversación, un diálogo de periodistas estrujante, y lo que más me llamó la atención es que Ciro revela algo que él ya sabía desde el año pasado, que los matones estos, los delincuentes estos, afirmaban seguir instrucciones directas del capo, que dicen, le apodan el Mencho, que maneja el cártel Jalisco Nueva Generación. Y Ciro, que no es ningún tonto, qué bien que sea escéptico, pone en duda que eso sea cierto. Y ya ves que se da que aquí en una tienda de abarrotes llega alguien y dice, vengo de la Unión Tepito y te voy a... O del cártel Jalisco o de los Zetas. Es decir, hay nombres que se manejan como cuando te dicen, vengo de parte de Andy. ¿No? Vengo de parte de Andy y entonces Andy me dijo que ya está arreglado. Sí, y entonces copias lo que te dicen en el acordeón y contribuyes a crear el nuevo Poder Judicial de la Federación. Bueno, hablando de eso, Carlos, cuando pues estamos viendo las crisis, porque estamos en un momento de crisis y grave, hay problemas dentro, heredados de López Obrador, y estamos pasando uno de los momentos más difíciles en la siempre difícil relación con Estados Unidos. ¿Sí? Con Estados Unidos tenemos los migrantes, las persecuciones, las detenciones por parte de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional es parte de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la violación de los derechos, estamos hablando del impuesto a las remesas, estamos hablando de los aranceles, estamos hablando de las calumnias de la secretaria del sí, Interior. También estamos hablando del fentanilo que mata estadounidenses, que de aquí sale, sí, pero allí lo dejan entrar y lo distribuyen y lo consumen, pero eso lo niega y culpan a México. Estamos hablando del tema de la suspensión de las importaciones de ganado mexicano por el gusano barrenador. Digo, nada más por mencionar así, Carlos, por encima, la renegociación del TEMEC, los aranceles al 50% al acero y al aluminio, y me puedo seguir con una lista de conflictos que algunos siempre han estado, ¿sí? Migración, Te drogas, puedes seguir seguridad, si no te interrumpo. seguridad, entonces, que ya hiciste. Pero a lo que voy es que dentro de todo esto, la principal preocupación ahora del nuevo Poder Judicial, apoyado por los senadores de Morena, ¿sí?, es que los ministros de la Corte, violando un decreto presidencial del 8 de mayo de 1941 del presidente Ávila Camacho, que obliga a usar la toga, explica por qué, cómo debe ser. Yo no sabía que un puño es más grande que el otro. ¿Con qué? Ahora no. Ahora se van
y lo dijo el próximo presidente de la Corte, a usar vestidos de gala de los pueblos originarios. Pero déjame darte argumentos de lo que están Va a diciendo. aparecer un pleno del ballet folclórico de Amalia Hernández. Dicen que la toga, que repito, es obligatoria para los ministros de la Corte, que la toga es un símbolo de elitismo y lejanía, que contradice el ideal de una justicia más cercana al pueblo. Espérate, no has oído nada. Que la Corte comienza una nueva época judicial, con integrantes que representan a comunidades originarias, por lo que el uso del vestuario tradicional o formal y no la toga reflejaría el pluralismo y arraigo cultural. ¿Ves más la serie de pendejadas que dicen una tras otra? Espérame. que hay ¿Eso más. escribiste ayer? Sí. Sí. El argumento central de los senadores de Morena y uno del Verde para que no usen toga es que al vestirse con ropas propias de su origen, costumbres y preferencia, los ministros estarían más identificados con la gente sencilla, trabajadora del campo y de la ciudad, reforzando su legitimidad ante la ciudadanía. ¿Sí? Representa, pues, el privilegio y la distancia social. Fíjate qué pendejada. Mira, Joaquín, ¿aceptas la posibilidad de que un día llegue a ministra de la Corte una mujer, por ejemplo, musulmana? ¿Qué pasa? ¿Llegará a la Corte con burka? Fíjate nada más, hay 3 juzgadoras que tienen una relación familiar, hijas o parientes o entenadas de ministros de la Iglesia del Fin del Mundo. Ah, sí. Y si llegan ahí, irán con los uniformes de las monjas de esa iglesia o de los que de alguna manera están más identificados con la Iglesia del Fin del Mundo, cuyo líder es un violador confeso y sentenciado de niñas. En Los Ángeles, ¿eh? En Bueno, Los Ángeles, no aquí. El Aquí asunto, no se le hizo nada. pero fíjate lo que revela esta pendejada, como bien No, y además escribiste, es peor la documentación, digo, la argumentación. No, por eso, en esto de Morena, fíjate esa propensión al mundo prehispánico. A estos les encantaría estar en una especie de carnaval ante la pirámide del Templo Mayor, o ante el Templo Mayor, viendo cómo le sacaban el corazón a un pobre tlaxcalteca, porque les da mucho por tratar a todos los mexicanos como si viniéramos de los pueblos mal llamados originarios, y todos los clasemedieros que lleguen al Poder Judicial, ¿cómo se van a vestir? Pues no sé, Carlitos, yo solo te estoy dando lo que quieren hacer y los argumentos, el nivel de estupidez, ¿sí? Porque no tiene otro calificativo, Sí, de los pendejez. argumentos. De los argumentos entre comillas, ¿sí? Porque no los puedo llamar razones. Que además sabes que la toga marca una especie, claro, de distinción respecto de los otros 2 poderes. No llevan toga los diputados ni los poderes ejecutivos. Ni los magistrados ni los jueces de distrito. Sí. Y es una tradición que parte, por cierto, del siglo XVIII y tiene que ver inclusive, nace en Inglaterra esta tradición, pero bueno, estamos en el derecho que queda derivado del romano y el derecho inglés y el derecho gringo. Y estos cabrones dicen que están, acuérdate que antes decían, contra la dictadura de la toga. Sí. Bueno, ¿por qué no entonces ¿Qué? quitarle los uniformes a los policías y a los soldados? ¿Por qué no? Para vernos iguales, para que no nos marquen por el uniforme. Y si van a hacer con sus usos y costumbres los de raíces indígenas que lleguen a la Corte, oye, ¿tú sabes que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, es hijo de una indígena maya? Sí. Y nunca lo vimos, pero ni con guayabera moderna yucateca. Pues sí, pero esto es ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Pero el qué? diseño busca que la justicia vista al pueblo
y no solo lo dicte. Vámonos, Carlitos, con la toga. Híjole. Yo por si las flies me voy a comprar una. O me voy a mandar a hacer. A mandártela a hacer, si no las vendan. Es nada más para cuando pase yo frente al edificio de la Suprema Corte allá en Pino Suárez. Bueno. ¿Por qué? Pues por joder, hijo, por joder. Joaquín Marín de Doping Way. Me da mucho gusto verte, Carlitos. A mí también. Y recuerden que nos vemos el viernes, como todos los viernes, en el estreno. Pero a la hora que usted diga, donde usted quiera, ahí estamos. Donde se le ocurra, ahí estamos en... @carlosmarin_soy. ¿En qué programa? Joaquín Marín de Doping. Pingüe. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Joaquín Marín de Doping Way.